3. Así que te invito a abrir el Nuevo Testamento y vamos a ir a la carta de Tito, capítulo número 3. Recuerden que este domingo en la noche estaremos dando inicio a la enseñanza del libro de Apocalipsis. No lo olvides, ¿sí? Este domingo en el culto de la noche estaremos dando apertura a ese poderoso estudio también, del cual Dios siempre nos bendice a través de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Manténganlo en sus oraciones para que todos podamos ser también grandemente edificados en ese precioso libro. Bien, Tito, capítulo número 3. Vamos, por favor, a dar lectura, versículo número 9, ¿sí?, al verso número 11. Tito, capítulo 3, versículo 9 al 11. Hoy vamos a predicar por el tema, parece algo de una disciplina deportiva, pero el tema creo que está muy bien puesto. Hoy vamos a predicar por el tema tarjeta roja. Amén. Así que espero que ese tema, sí, no se lo olvide, ¿sí? Bien, y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Amén. Inclinemos nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Padre, gracias en esta hora. A usted le ha placido, Señor mi Dios, disponernos para dar inicio, Señor amado, nuevamente a este tiempo de culto, a este tiempo de enseñanza. Suplico ante ti, mi Dios, que prepares nuestras vidas, envía, Padre amado, Señor, la vida de tus hijos, para que todos podamos estar aquí presentes y de esa forma recibir de una manera satisfactoria, Señor, tu bendición a través de tu palabra. Como siempre te pedimos, toma control de nuestros pensamientos, Señor. Padre, a ella se le suele decir que es la loca de la casa. Siempre está pensando en algo, albergando alguna idea, posiblemente hoy aquí, Señor, actuando para distraernos. Por eso te pedimos que tomes control, Señor amado, de nuestros pensamientos. Toma control, Señor amado, aún de nuestras preocupaciones. De hecho, pensando en ellas, no las vamos a resolver. Es preferible, mi Dios, más bien, descansar nuestro espíritu, mi Dios, en usted. Danos el reposo y danos en esta noche el privilegio de estar en cuerpo y alma, Señor amado, sumergidos en la enseñanza de esta noche. Oh Dios, enséñanos, mi Padre, y que tu pueblo se disponga a obedecer tus mandamientos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy, vamos, insisto, a predicar por este tema, ¿sí? Tarjeta roja. Este tipo de, diríamos, de manifestación deportiva se la suele otorgar o se la suele hacer aparecer en cancha cuando una falta grave se ha cometido. Sí, las sanciones en esta disciplina, como lo es el fútbol, primero creo que se aplica la amonestación verbal, ¿verdad? Cuando hay algún impasse entre los jugadores, ¿sí? El árbitro, a su vez, de hecho, ahora creo que me parece que hay 4 árbitros, ¿verdad? 2 en línea y aparte, ¿sí?, el central y uno que está también ahora, les dicen, en el VAR, que es básicamente en una pantalla donde se puede examinar jugadas un poquito complejas. Las sanciones suelen darse de 3 formas. La primera, que es la verbal, que es donde en este caso cualquiera de los árbitros puede, de una manera, diríamos, mucho más amena, solamente con una advertencia de palabras, decirle o indicarle a los jugadores o al jugador
para que de pronto, no lo sé, de pronto se mantenga un poco más de pausa en su vocabulario, ¿sí? A veces el exceso verbal puede provocar también una amonestación, y entre otras cosas, o de pronto una jugada posiblemente no malintencionada, ¿sí? que de manera accidental puedan llegar a crear algún tipo de lesión. Cuando la situación ya amerita, entonces el árbitro puede sacar también una tarjeta de color amarilla. Estamos recién en la verbal, ¿sí? De ahí viene la amarilla. Esta, si bien es cierto, ya es utilizada en jugadas un poquito más violentas, por así decirlo, llamado, o con algo de intención pero simulada. Estas también hacen un peso, y de hecho también son sancionadas hasta económicamente. Cada una de estas tarjetas tiene un costo para el equipo. Pero aquellas que ya son de manera infragante y que tienen toda la mala intención, entonces se exhibe directamente la tarjeta roja. Ahora, ¿qué implica una tarjeta roja? Más allá de una sanción económica, también está la expulsión, ¿sí? Del jugador, hasta el punto que ni siquiera se le permite que éste esté en la cancha, ni siquiera puede estar en donde. Ni siquiera puede estar en el banco. Directamente es enviado al camerino. Si por poco y más hasta lo sacan del estadio. Pero lo dejan en el camerino, y el punto es que él ya no puede tener contacto ni siquiera visual con, en este caso, los que están en la acción propiamente de ese deporte. He tomado este tema básicamente por lo que implica, ya vamos a ir, por lo que implica lo que dice el versículo número 9 al 11 del capítulo número 3 de esa carta de Tito. Porque cuando se resume la lectura en el versículo número, si viene por favor al versículo número 10, la Escritura nos dice que cuando llegásemos a tener la penosa oportunidad de tratar con alguien que se mantiene en una constante reincidencia de faltas, la sanción final, de hecho así se lo podría ver, es sacarle tarjeta roja. De manera, obviamente ya bíblica, es desecharlo. Amén. Y eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco en el medio de este estudio. Ahora bien, cuando vamos al capítulo 3, queriendo entrar obviamente ya propiamente en el análisis bíblico, del versículo 9, Pablo comienza a darle, dentro de las muchas advertencias a Tito para que pueda ser gobernada de la mejor manera. ¿Qué iglesia? ¿Dónde estaba Tito? ¿O a dónde se lo había designado? ¿Dónde estaba Tito? ¿A dónde lo habían enviado para que lidere la iglesia? ¿Dónde? ¿Está ahí en la Biblia o no? ¿Qué piensa usted? Estaba en la isla de Creta, exactamente. Allí dentro ya del versículo número 9, Pablo le dice a Tito que por favor, queriendo obviamente poner aquí algo de suavidad, evite las cuestiones, y ya ahí entrará en un sinnúmero de pautas. Evita las siguientes cuestiones. Y dice allí, necias obviamente, y que acarrean básicamente esto para él llegar a ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son las temáticas? Las genealogías, las contenciones y discusiones acerca de un aspecto llamada la ley. Amén. Ahora, ¿en qué puede perjudicar todo esto? Bueno, en mucho, ya lo vamos a ir poco a poco hilando. Pero es necesario encontrar algo antes de la partida del estudio. Dice en el verso 9, evita las cuestiones necias. Ahora, yo quiero hacer una pregunta, y yo le aseguro que muchos van a tener o van a coaccionar en un denominador de respuesta. Yo le pregunto algo, para usted, ¿qué es ser necio? Vamos a ver en cómo estamos con esto. Porque mucha gente, de hecho, utiliza el término, lo utiliza en casa casi que a diario. A sus hijos le dicen, oye, no seas necio.
Y por lo general lo asociamos con desobediencia. Por lo general lo asociamos con desobediencia, pero ¿realmente tiene ese significado o representa la necedad, la desobediencia? Bueno, puede ser parte de la desobediencia, pero lo será en todo. ¿Qué es ser un necio? Y me encantó, mi amado, cuando averigüé un significado bien apegado, de hecho, a lo escritural. Sí, de hecho apunte, sí, hay mucha gente que sí apunta las cosas más importantes del mensaje y me parece bien. Mire, en el término necio, bíblicamente hablando, ¿sabe lo que es? Y apunte, necio, que no sabe algo que debiera saber. Así tal cual. A eso se le llama, sí, necio. Repito, necio, que no sabe algo que debería saber. Qué curioso, mi amado hermano, porque cuando se coteja este significado con mi acostumbrado posiblemente concepto preconcebido, mi amado, yo sí choco ahí, porque digo, pero no, eso es desobediencia, eso es como alguien terco, pero no, la definición dice otra cosa. Lo necio, mi amado, insisto, es aquello que no, dice aquí, tal cual, que no sabe algo que debiera saber. Y ahí, mi amado, pues evidente de que mi mente se amplía mucho más y me hace ver el texto bíblico bajo otra óptica, bajo otro tipo de parámetros. Mi amado, bíblicamente, si ya lo quiero ver o lo quiero filtrar a través de Tito capítulo número 3, donde se me dice, evita las cuestiones necias. Hermano, me está hablando estrictamente de que trate de evitar, y ya quiero obviamente plasmarlo bajo, en este caso bajo la política propiamente del individuo. Dios quiere que yo evite a aquellos, ojo con esto, quiere que evite de andar con aquellos que, debiendo de saber las cosas, no las saben. Y eso sí a mí, insisto, me llama muchísimo la atención. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque dentro de esto yo puedo correr el riesgo de que de una o de otra forma me vea afectado de acuerdo, obviamente, a lo que ellos en sí mismos sí creen, o posiblemente ellos tienen ya también a sí mismos algo preconcebido. Ya vamos a ir mirando un poquito fino para poder entender digamos así, la profundidad de este estudio. Pero, hermano, yo aquí quiero rescatar algo que usted sí le suele decir a los muchachos. Cuando alguien ingresa a un centro de estudio, a una escuela, a un colegio, a una universidad, por lo general en escuela, sobre todo, y colegio, los padres tienen bastante injerencia. Y allí una madre no le pesa decirle a su hijo, cuidado que vas a estar juntando, claro, como ya conocen el currículo de los compañeros de escuela, dice, cuidado con juntarte o sentarte con fulano de tal, porque ese muchacho es vago. ¿Verdad que así se lo dice? De entrada se lo dice. Ahora, eso es el concepto muy idóneo de necio. Cuidado con juntarte con alguien que debiera de saber algo, pero no lo sabe. ¿Y por qué no quiere que se pegue con él? Porque no quiere usted en algún momento sí exponer a su hijo que sí sabe, que se arriesgue, en este caso, a la vagancia del otro. Entonces, esta situación, mi amado, bíblicamente hablando, es lo que trata el apóstol Pablo contigo. Cuando le dice, quiero que evites o que te mantengas a la distancia o alejado de aquellos, como lo dice el versículo número 9, de aquellas cuestiones necias. Y cuando habla de cuestiones, habla de un sinnúmero de sucesos. Sí, lo necio, mi amado, puede presentarse aún de la persona más tonta. Ojo con esto. Aún el más entendido y que aparentemente debiera de saber las cosas, puede en alguna postura haber algún tipo de necedad. De hecho, dentro del marco del cristianismo y hablando del pueblo creyente, hermano, existen muchos, digamos así, teólogos, muchas personas dedicadas al estudio de la Escritura, que pueden adoptar dentro del estudio un tipo de tendencia.
Y dentro de esa tendencia, llamado caer en necedad. Y son sumamente letrados, son sumamente estudiados, pero ellos dentro de todo el estudio que han hecho, toman la inclinación de defender cierta postura. Y voy con ejemplos. Hermano, hay muchos dentro del ámbito cristiano que apoyan al 100% y lo defienden con los dientes de que la iglesia cristiana evangélica en el rapto se va antes de que aparezca la gran tribulación. Y adoptan esa postura y la defienden con los dientes. Obviamente eso no es el tema de esta noche y yo no voy a tratar ese tema en esta hora. Y hay otros también, insisto, que pueden tomar la misma postura teológica, pero pensando de que la iglesia se tiene que ir, sí, en medio de la crisis de la gran tribulación. Y hay quienes defienden otra postura teológica que dice que no, la iglesia por fuerza tiene que pasar la gran tribulación. Tres posturas, de manera inmediata. Todos son entendidos y todos tienen asidero bíblico para defenderlo. Todos. Simplemente apoyan de acuerdo a su semántica, dicen por allí, su óptica de ver la escritura y dicen, no, aquí a esto le pasó, a aquel personaje le pasó tal cosa y la iglesia tiene que pasar por él. Se me ocurre, vamos con el asunto, por ejemplo, de Noé con el juicio. Sí, Noé fue salvo antes, en o después de la tribulación. Después. ¿Alguien da más? Antes. Mira, el texto está ahí. ¿Cómo tú lo ves? Es la postura en la que tú puedes caer. ¿Sabes qué, mi amado? Pablo le dijo a Tito, dile a la iglesia que evite estas cosas, porque son cuestiones necias. Por ahí va el asunto, mi amado. Por ahí va el asunto. No te concentres, en pocas palabras, en las ramas. Eres salvo, estás seguro de tu salvación, estás sirviendo a Cristo, tu vida está empapada del Espíritu Santo y estás trabajando así de sol a sol, tratando de agradar a Dios. Hermano, concéntrate en esto y sigue adelante, más allá de criterios teológicos. ¿Entiende? O por lo menos ya va captando la idea. Ahora, ¿qué hacer? Ojo, ¿qué hacer para poder mantener una vida cristiana saludable? Una vida cristiana sana. A estas cosas va el tema. Sácale tarjeta. Si tú ves que el asunto en una sana conversación cristiana comienza a tener inclinaciones por estas tendencias de discusiones que a la larga ni tú vas a cambiar tu parecer, ni le vas a hacer cambiar al hermano, evita esa situación y dice, ¿sabes qué? Así esto se me hace tarde, me voy, ¿a dónde va? No sé, a cualquier lado, pero menos contigo. Porque ves que no prospera para absolutamente nada sin el tema que estás tratando. Hay quienes han dicho, mira, en política y en religión es mejor no compartir opiniones. Porque en ese sentido nadie llegará a un acuerdo. Mira, a ver, ¿cuántos aquí profesan la religión barcelonista? Digo, el deporte barcelonista. Si usted sienta en una mesa a un barcelonista y un ebelecista, llamado así se pasen todo el año conversando de las virtudes y los defectos del uno y del otro, llamado, se levantarán de la mesa y nadie habrá hecho cambiar de opinión a nadie. Y punto. ¿Amén? Se levantarán y dirán, no, yo es mi equipo, pero si perdió, no importa. Yo estoy con él en la buena y en la mala. Entonces, mi amado, la idea es esa como tal. Cuando voy pues al libro de Tito, capítulo número 3, el Señor, si antes de que me meta en camisa de 11 varas, ¿qué es lo que me dice el Señor? Evita las cuestiones necias. Evítalas, mi amado hermano. ¿Por qué? Ahora, hay algo importante que yo quiero que usted considere, obviamente, a través de la Biblia, y quiero tomar como texto de partida, como referencia, lo que dice el libro del Proverbios, capítulo 26, verso 4 al 5.
¿Por qué debo de evitar esto? Hay una remarcada tendencia en la Biblia con respecto justamente a este tema. Acompáñame, por favor. En el libro de los Proverbios, capítulo número 26. Proverbios, capítulo número 26. ¿Tiene? Dice el Espíritu Santo, versículo número 4 al 5. Proverbios 26, verso 4 al 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor, nunca, ojo con esto, mira, nunca respondas al necio. Y esto es un error que sí cometemos. O sea, él es necio, sí, pero le diste la razón. A veces suele pasar. Dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. ¿Cuántas veces hemos caído en estas provocaciones? Dice, oye, pero él está equivocado. Y de pronto tú sales de esa conversación todo sudoroso, de haber estado 2 horas tirando ahí lengua y tratando de explicarle, pero el hombre, dice mi pueblo, rudo en su forma de pensar. Está ahí, eso es lo que él cree y punto. Y uno está que dale y dale, pero mira que la Biblia dice, pero mira que el Señor y el Espíritu Santo y está ahí, hermano, y no se avanza ni para atrás ni para adelante. Y dice allí el Señor, versículo número 4, sí, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Y aún más, para que no seas tú también como él. Es decir, cuidado, tú también caes en ser alguien necio, que sabiendo que debes de evitar este tipo de confrontaciones, sabiendo que no debes de estar ahí, ahí te quedas. ¿Qué dice el versículo 5? Respóndele al necio como merece su necedad, para que no se estime, ¿quién? El necio, para que no se estime el necio como sabio en su propia opinión. Y hermano, yo creo que estos textos refuerzan obviamente lo que Tito, hablando por el Espíritu Santo a la iglesia, si ella tenía que saber y evitar. Hermano, la necedad puede encontrarse en cualquier lugar. Esto no se trata de una necedad explícita donde tú ves a un borracho y no. Esto se refiere a una necedad mucho más, ¿cómo te digo acá? Mucho más oculta, camuflada aún dentro de las vidas cristianas. Claro, lo necio allá afuera creo que se lo ve a lejos, a la distancia. Si usted ve a un hombre posiblemente cometiendo un acto ilícito, es un hombre necio, sabe que no debe de robar, pero lo hace. ¿Qué le ocurre? O sabe que no debe de llevárselo a aquel, o sabe que debe de devolver lo que encontró y no lo hace, es un hombre necio. Llamado, cuando vamos a la Escritura y retomamos por favor en la carta de Tito, capítulo número 3, el Señor nos dice pues en el versículo número 9, evita las cuestiones necias, y luego entrará en ciertos detalles de esas cuestiones necias. Una de ellas, o por lo menos quiero creer yo, una de las más comunes dentro de la iglesia primitiva, ¿sí?, era esto: las genealogías, sobre todas las que tenían que ver con quién, con nuestro Salvador Jesucristo. Sí, si a alguien, mi amado hermano, le habrá quedado duda en su debido momento de si verdaderamente Jesús era de linaje, obviamente mesiánico, por así decirlo, bajo promesa, mi amado, era el pueblo judío cristiano. Y las discusiones por esto, debieron haber sido temas casi que de a diario. Mira, en los mismos tiempos de Jesús, los samaritanos veían en el asunto de la genealogía por redención, veían a Ismael como el autor propiamente de la simiente de Abraham. No lo veían a Isaac, sino a Ismael, porque él era el primer hijo de Abraham, según la carne. Luego, en las cartas del apóstol Pablo, se identifica a quién como hijo de promesa, por la fe, a Isaac.
Mira, allí ya por eso los samaritanos decían, no, hay que buscar de Dios y hay que adorarlo, no en el templo, no, es aquí en el monte, güey, en el monte santo. Por eso es que cuando Jesús tiene ese diálogo con la samaritana allí en el pozo, Jesús le aclara y dice, pero unos dicen que hay que adorar aquí, otros allá en Jerusalén. Y el Señor dice, no, ni aquí ni allá, porque Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. Mi querido hermano, es necesario entender que estos aspectos propios, digamos así, de la Biblia, hablando de temas que usted posiblemente desearía saber y que puede entrar en algún momento siendo usted el que pregunta y alguien quien le responda, pero allí la cosa es sencilla, porque si alguien no sabe y alguien le explica, qué bien por usted. Pero si usted tiene ya definido un concepto a través de un estudio bíblico y viene otro y le quiere hacer cambiar su forma de parecer, hermano, puede usted terminar en una total confusión. En una total confusión. Tanto así que no es de extrañar, como a veces suelo decirlo, a manera de ejemplo, que venga alguien y me diga luego de un culto, pastor, sáqueme de una duda. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Yo digo, hermano, pero ¿y cómo así esa duda? Lo que pasa es que me puse a conversar con alguien, y allí hablando horas, yo le enseñaba lo que usted aquí en la iglesia nos enseña, y le decía ver esto, le hacía ver aquello. Y él también sacó su propio argumento y me mostró la Biblia. Oiga, y he terminado confundido. Ya no sé qué pensar. ¿Cuántos cristianos terminan así? Que están firmes, creen, mi amado hermano, están totalmente en Dios, diríamos, seguros en lo que han creído, pero todo es que tienen una confrontación con otro cristiano, ¿entiende? Y allí se desmorona todo lo que ellos pensaban que era el fundamento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ese tipo de situaciones tú tienes que evitarlas. No porque no puedas sacar del error a alguien, porque yo sé que cuando uno establece un diálogo con otro hermano, lo que uno piensa es en buena intención de sacarlo al hermano ¿de qué? Del error. Pero el problema es que el que termina metido en el error eres tú. Si a ti nadie te va a hacer mover del fundamento, mi amado, puedes tener la apertura con quien tú desees. Pero si tú eres susceptible, si tú eres de aquellos que la falta de poder defender tu creencia no está tan, digamos así, tan establecida en tu vida, evita estas cosas. Evita. El cristiano tiene toda la oportunidad por Dios de defender su doctrina. Pero si no sabes cómo defenderla, entonces es mejor no tratar de defenderla. Mi amado hermano, cuando yo voy a la Escritura, y ven conmigo, por favor, porque esta situación bíblica tenía bastante recurrencia en los tiempos de la iglesia primitiva. Acompáñame, por favor, y mira lo que nos dice la carta de Judas, capítulo 1. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo. Antes del libro de Apocalipsis, ¿sí? Carta de Judas, capítulo 1. ¿Lo tienen? Voy a leer del versículo 17 hasta el versículo 19 en su primera parte. ¿Ya? Del versículo 17 al verso 19 en su primera parte. ¿Ya lo tienen? Dice el Señor: pero vosotros, amados, tened memoria, es decir, acuérdate siempre de lo que se te enseñó. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí se encuentra la base doctrinal de la iglesia. Y de eso un cristiano siempre debe tenerlo en su memoria. Y cuando se te llega a olvidar algo, hermano, tienes que volver a releer la Escritura. A ver, ¿cuántos han leído ya la Biblia una sola vez, toda ella?
¿Quién ha leído toda la Biblia? Toda la Biblia. Del Génesis al Apocalipsis. A ver, que levanten la mano todos los que han leído la Biblia del Génesis al Apocalipsis. ¿Ya? ¿Y el resto? No la leído. Pensé que me iba a alzar la mano todo el pueblo. Si usted no ha leído toda la Biblia, claro, póngase como desafío el hacerlo. ¿Sí? Así como hay quien dice, ay hermano, ya que aprendí la receta de comida de este y la receta de la comida del otro. Claro, trate de leer la escritura toda ella, del Génesis al Apocalipsis. Amén. Y pensaba que iba a aguantar toda la iglesia, hermano, y luego iba a decir, ¿quién la ha leído 2 veces? Y así iba a seguir. ¿Y quién la ha leído 3 veces? Ya me dejó espantado. No, es necesario hacerlo para poder tenerla en nuestra memoria. Y esa es la primera gran advertencia de Judas a la iglesia. Verso número 17. Tened, que dice, memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, a manera de advertencia, ¿qué cosa decían? En el postrer tiempo habrán, ¿qué cosa? Burladores, que andarán según sus malvados deseos. Y aquí, verso 19 en su primera parte, estos son los que causan, ¿qué cosa, mi amado hermano? Qué curioso, ellos causan divisiones. Pero ¿cómo puedo evitar ser dividido o que se divida la iglesia o se divida el cuerpo de Cristo? Teniendo memoria de ¿qué? De la palabra que los apóstoles en su debido momento impartieron a la iglesia. Si alguien, mi amado, perturba la sana doctrina, obviamente que te pone en riesgo. Aún más, mi querido hermano, dice Tito capítulo número 3, versículo número 9, evita las genealogías. Luego dirá contenciones, que son aquellos temas que pueden llegar a distorsionarte. Luego dirá discusiones acerca de la ley, porque todas estas tienen penosamente, tienen 2 cosas muy perjudiciales. La primera, son vanas. Y 2, y esto es lo más triste, porque a veces uno piensa como que ha hecho algo importante. ¿Usted ha escuchado a veces que alguien llega a casa? Posiblemente su marido, su esposa, sus hijos, y le dicen, oye, ¿por qué vienes a esta hora? Ay, mi amor, ¿te imaginas a quién me encontré en la calle? ¿A quién? A fulano de la calle. ¿Qué pasó? Uy, está confundidísimo. Ah, sí, ¿por qué? Lo que pasa es que, qué sé yo, ahora es cristiano mesiánico. Ah, ya, y por eso llegas tan tarde, 5 horas más tarde. Sí, lo que pasa es que nos pusimos, dale, como yo ahí con la Biblia, y dale un testimonio. Y él también, pero no, yo no me dejé, yo le di esto. Listo, y al último se arrepintió. No, se fue igualito. No, 5 horas. No solo que fue algo vano, sin valor, sino que, lo más triste, no hubo provecho alguno. Y de pronto uno viene de ese tipo de conversaciones sacando pecho como que si algo grande adquirió. Y amado, y es todo lo contrario. Desperdiciaste enormemente tu tiempo. Nada de bueno has hecho. Al contrario, lo único que hiciste fue inflamar, como ya lo dirá en otro texto, bajo otro contexto obviamente, sí, la rueda de la creación. Inflamaste el asunto. Lo único que hiciste es simplemente, digamos, seguir abonando en ese perturbado posiblemente corazón para que vaya y busque más versículos bíblicos para que cuando te vuelva a encontrar en la calle, te vuelva ahora con más sustento, con más dinamismo, con más entusiasmo, te vuelva a confrontar del tema. Mi querido hermano, estas cosas son vanas, pero también son sin provecho. Cuando uno va, mi querido hermano, sí, a la carta de Filipenses, bien digo yo, dice allí el Señor en el capítulo 1, verso 16, lo siguiente. Ven conmigo, por favor. En la carta de Filipenses,
capítulo 1. ¿Me encontró? Voy a leer desde el contexto, desde el verso 12 voy a leer. Quiero llegar obviamente al versículo número 16. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo. ¿Sí? Filipenses capítulo 1, verso número 12 al 16. Mira, dice el Señor: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, obviamente buenas y malas, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes o se han hecho visibles en Cristo en todo el pretorio, hablando de las instalaciones romanas, en todo el pretorio y a todos los demás. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más ¿a qué? A hablar la palabra sin temor. Verso 15. Pero aquí viene el asunto. Ahora, todo lo que Pablo da como indicadores es para que la iglesia se envalentone y lo haga, predique a Cristo. Pero otros no lo hacían con la intención apropiada. Ojo, no lo hacían con la verdadera, digamos, devoción con la que se debe de tratar temas de la Escritura. ¿Cuál era la problemática? Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Cómo es esto? Por envidia. Ahora, ¿cómo puede uno predicar a Cristo? No dice que los envidiosos predican a Cristo, no. Dice que predican a Cristo bajo una sola temática. Lo hacen por envidia. Es decir, que presentan a Jesús, mi amado hermano, de una forma fuera de la postura que es la correcta, que es la de la misericordia por las almas. Predicar por envidia, dicho de una manera infantil, es decir, yo tengo esto y tú no, y le saca la lengua. Yo soy sabio y tú te vas a ir al infierno. Esta situación, hermano, es algo de necedad. Decir o tratar de presentar la salvación bajo la perspectiva de que yo soy en este caso, el privilegiado y tú el condenado, amado, está totalmente fuera del marco bíblico. Uno debe de saber, debido a lo necio, uno debe de saber que a Cristo, mi amado, se lo presenta no para perder las almas, sino para que las almas sean salvadas por Él. ¿Recordará usted allí a los hijos del trueno? ¿Se acuerda? Jacobo y Juan. Señor, fuimos a este lugar y no quisieron recibirte. No nos quisieron que la palabra fluya. ¿Qué hacemos, Señor? Levantamos las manos, oramos y que caiga fuego del cielo y los consuma. Digo, Señor, ¿es que estás loco? ¿Cómo va a hacer eso? No les dijo que no lo podían hacer, ¿ah? Simplemente los reprendió, haciéndoles notorio de que esa no era la forma de presentar a Jesús. ¿Cómo me han de ver presentado para que la gente reniegue de este estilo en el que ustedes lo predican? Llamado, ¿cómo usted presenta al Salvador? Hay quienes simplemente tocan la puerta de una vivienda solo para entrar a discutir de situaciones, de teología. Si usted entra y de una va con un dedo acusador, oiga, usted sabe que esa imagen que tiene ahí es diabólica, ¿no? No, de entrada me botan de la casa. O si no me botan, me dicen, venga para acá. Y me sienta a ver. ¿Dónde dice? Y ahí es donde viene el asunto. ¿Dónde dice? La Biblia lo dice. ¿De verdad? ¿Y dónde lo dice? Mira que el otro día estuve escuchando un debate entre un teólogo cristiano y un sacerdote con respecto a este asunto de la idolatría. Estaban allí en pleno debate y me encantó por el asunto. A ver, ¿quién tiene la razón por el cariño? Esa pelea en el reino me la pierdo, dije yo. Y el sacerdote, eso sí, muy bien entendido, y le dijo, si usted defiende este asunto de que no te harás imagen de nada de lo que está arriba, y
el evangélico le decía, claro, porque no podemos representar a nada de lo que está en el cielo, en la tierra, porque eso va a inclinar el corazón de los hombres a la adoración. Listo, le dijo el sacerdote. Y dígame, ¿y qué fue lo que le ordenó Dios a Moisés que pusiera sobre el propiciatorio? Y ahí el otro, yo no me quedé así. No, hay que estar preparado. ¿Acaso no fueron dos querubines con alas extendidas hacia el centro donde estaba la copa, allí con el maná, la vara de Moisés y las tablas de la ley? Ah, sí, pero eso es otra cosa, no estaba oculto con el velo. Hermano, no hay forma de defender lo indefendible. Quiero que entienda estas cosas. Porque aún, mi amado hermano, aún al presente, mucha gente quiere debatir de asuntos que ni siquiera están preparados para poderle dar una verdadera pauta bíblica de cómo se debe de ver en la Escritura las cosas y sobre todo cómo se las debe de interpretar. Insisto, no he venido acá a hablar de estos temas, solo doy referencias. Ya usted siga viniendo a los cultos, estamos avanzando con el estudio del libro del Éxodo. ¿Qué día? ¿Qué día? Domingo en la mañana. Recién vamos por el capítulo 9. Cuando lleguemos ya a los capítulos 22, 23, donde comience el Señor a decir hagan esto, no, ahí vamos a hablar esos temas. Amén. No se los pierdan. Mi amado, es por eso que cuando se lee en Filipenses capítulo 1, versículo número 15, cuando Pablo asevera diciendo que hay por allí, y habla de la iglesia, que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y otros lo hacen para simplemente ¿qué? Contender. Imagínate, si alguien predica para contender, para pelear, y luego de que termina de hacerlo con los 5 versos, ¿sabes a dónde va a seguir peleando? En la iglesia, como los hermanos. Ahí está lo que dice. Como le pica la lengua para estar siempre en conflicto, luego agarra al uno. ¿Y tú qué dices de la predicación que hoy dio el pastor? ¿Ah? Y ahí comienza la cosa. Yo le huyo cuando alguien a veces me espera afuera y dice, pastor, dígame una cosa. ¿Usted qué opina de Marcos Witt? Y yo digo, este quiere pelear. Es que claro, ¿cómo me lo preguntan? Por ahí me han dicho que se echó ecuménico, hermano. Y yo digo, bueno, es idiota, ¿no? Y yo digo, ¿usted sabe lo que es ecuménico? No, pero se escucha algo que puede ser algo maligno. Es como cuando le dicen, oye, yo soy católico. Y yo le digo a la gente, yo también. Porque yo conozco el significado de lo que representa. De pronto el católico ni siquiera lo sabe. Y lo repite como lorito, porque se lo dijo el curita o se lo dijo la abuelita y se lo dijo la tradición. Pero yo sé lo que significa. Y si algo yo soy, tiene que me están grabando, es ser católico. Sí, yo soy católico, porque eso significa universal. Y Cristo es para el universo, es para toda la tierra, hermano. Yo predico a un Cristo que debe de ser oído por musulmanes, por las religiones del mundo. Los hinduistas, todos deberían de recibir a Cristo. Sé lo que implica. Lo que no profeso es por la religión, obviamente la fe católica. Allí sí hay un abismo para mí. Antes de que se me saque el texto fuera de contexto. Mi amado, Pablo decía, hay quienes predican a Cristo por envidia, otros lo hacen solo para ponerse a pelear, por contienda, así como cuando vieron el debate. ¿Cómo vieron el debate? ¿Verdad? Terminaron ganándose las greñas, pero bueno, esa es política. Pero otros, que es donde debiéramos encasillar nuestras vidas, otros lo hacen de buena voluntad. Es decir, cuando se presenta la oportunidad
no le buscan la quinta pata al gato. Le dicen, ¿sabe qué? ¿Quieres ser salvo? El gran amor de Dios abre sus manos y nada, usted puede granjear el cielo simplemente haciendo una oración de fe, pidiéndole perdón por sus pecados. Sencillito, práctico, y la gloria le espera. Dice la Escritura, mi amado, los unos anuncian a Cristo por contención. Mira que utiliza el mismo término que utiliza la carta de Tito. Contención. Esto es un término, mi amado, que no solamente implica rivalidad, sino que la contención es la barrera que uno pone para que no pase otro. ¿Sí? Es como cuando es la típica acción que hacen los policías cuando hay revueltas por la calle. Ellos hacen un trabajo de contención. Reciben una orden: por esta calle nadie debe de pasar, ningún protestante. Y ellos se paran, defienden ese lugar y ponen un escudo allí. Imagínate predicar a Cristo diciendo: mira, esta es mi fe, aquí me paro y tú no me vas a hacer cambiar de opinión. Claro, visto bajo la óptica de tu doctrina, que la defiendas me parece bien, pero ponerte en un plano para decir, tú no pasas por aquí, eso es otra cosa. Yo debo, como dijo Pablo, cuando me toco como un débil, debo hacerme débil para ganar al débil. Amén. Ay, hermano, estoy equivocado. Si no sé que estoy equivocado, pero el hecho de que esté equivocado no significa que no tenga la oportunidad de ser salvo. Si yo escucho que alguien me dice en buena ley, qué sé yo, me lo presenta y conversando, ya me gusta la de salchicha, ¿qué dice pastor? Sí, a mí también, digo. Pero a mí me gusta con sangre, usted, bueno, a mí también. ¿Qué voy a entrarme a poner a discutir, mi amado hermano, entre qué se come y qué no se come? Si acaso Cristo murió por un plato de pan de salchicha. ¿Sí me entiende? Pastor, ¿y usted juega pelotas? No, ¿y usted sí me gusta? O sea, a mí sí, a mí también. Si él me dice, no, los pastores no juegan pelota, ¿y usted le gusta? No, no me gusta. ¿Qué me voy a cerrar, hermano, por un balón de fútbol para cerrarle a esa vida que pueda ir al cielo? ¿Sí me entiende? Pero si yo me paro contenciosamente a hacer problema, no, que la pelota, que esas son las bolas del diablo y que todo eso, hermano, no, ni entra él, ni la familia que viene de él. Me hago piedra de tropiezo. Al débil hay que tratarlo de acuerdo a su debilidad, como un niño. Hasta cierto punto tengo que darle flexibilidad, pero mi convicción en fe está tan fresca y está tan establecida que a mí no me mueve nadie de la roca inconmovible que es Cristo, la piedra angular de la iglesia. Yo no tengo problema, pero sí entiendo. Claro que entiendo que hay muchos que todavía están en el proceso. Y es para usted, mi amado hermano nuevo, hablando nuevo no tanto de años, sino hablando de su poco kilometraje en Cristo. Yo sé que estos temas son un poco fuertes para la iglesia prematura, que recién está queriendo dar sus primeros pasos en el Señor. Pero sin embargo, estos típicos errores son los que cierran las puertas para que a veces hogares enteros vengan aquí. Oiga, pero ¿usted qué opina de la Virgen? Si voy a un hogar donde sé que hay la típica tradición de la religión católica, no, ¿yo qué me voy a poner a discutir acerca de la Virgen? Yo espero en Dios que luego de que ellos vengan a los pies de Cristo, el Espíritu Santo renueve su entenebrecido entendimiento y poco a poco ella misma vaya sacando a la Virgen y la vaya botando. Vaya cogiendo el escapulario y lo vaya rompiendo. Esa es la obra del Espíritu Santo, no es mía. Amén, ¿sí me entiende? Él es el que hace el cambio, no mis argumentos.
Claro que hablaré, digamos así, hablaré de manera positiva de la Virgen. Obviamente que es una sierva de Dios, un instrumento, un canal de bendición por donde Dios hizo fluir su Santo Espíritu. Y hasta ahí. Amén. Y eso es lo que esa vida podrá escuchar de mí. Pero de eso, obviamente, a mentirle, decir, no, ella es la Madre de Dios, la Inmaculada, si ella siempre ve. No, eso es otra cosa. Debo de ser sabio para poder manejar, sí, aún este tipo de temas. No puedo caer en necedad ni en contención. Mi amado, dice pues, Filipenses, unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Y claro, ¿qué es lo que le causaba esto al apóstol Pablo? ¿Qué dice la Escritura? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, en vez de ser un alivio, ¿qué son para el pobre Pablo? Una carga. Ahora, yo no digo que un cristiano maduro pueda tropezar y necesite ayuda en algún momento. Claro que sí. Todos pasamos por bajones espirituales, ¿o no? Todos pasamos por crisis. Todos pasamos por nuestros altos y nuestros bajos. El pastor también está incluido ahí. Amén. Y allí, obviamente, en la unidad del cuerpo de Cristo, todos nos damos la mano. Todos somos, en algún momento, debemos de ser todos una muleta para podernos apoyar. Amén. Cordón, dice la Biblia, de 3 dobleces, no se rompe con facilidad. Si el uno cae, el otro está allí rápidamente para levantarlo. Pero de eso, hacer entre nosotros mismos, ¿no?, lagartos que nos comemos, eso es otra cosa. Entre nosotros mismos, ¿no, hermano? Destruirnos entre nosotros mismos, tirarnos piedra. Si todos hemos pecado. Nadie en Cristo puede decir, yo lanzo la primera piedra. Nadie, mi amado. Recuerde que venimos de un contexto de lo vil y de lo menospreciado escogido del Señor. Y dice la Biblia, mi amado, versículo número 17. Pero los otros, ¿cómo anuncian el Evangelio? ¿Para contender, para pelear? No. Lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto ¿para qué? Para pelear. No. Para la defensa del Evangelio. La iglesia defiende su fe, pero no usa su fe para crear, obviamente, diríamos, rivalidades. Cuando vamos a la carta de Tito, capítulo número 3. Ahora, recuerden que estamos tratando un asunto de manera exclusiva con aquellos que no cambian de parecer, porque son, estipulados únicamente, gente necia. Amén. Mira, todo el capítulo 26 del libro de los Proverbios trata, creo yo, sin temor a equivocarme, acerca de la necedad del hombre. Y con el necio no puede haber tregua, no puede haber contemplación, no puede haber, sí, fragilidad. Al necio no solamente hay que confrontarlo y decirle, sí, lo entorpecido que está, sino que a la larga hay que evitarlo. Tú no vas a convencer a un hombre necio. Dice pues la Escritura, Tito capítulo número 3, verso número 10, al hombre que cause divisiones. ¿Qué nos dice? Ahora, esto tiene fundamento bíblico más allá de Tito, hablando en sí mismo de así es que se resuelve la situación. Dice la Escritura, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, que dice, deséchalo. Ahora, vamos a topar este tema bajo otro contexto, pero casi con el mismo desenlace. Ven conmigo a la Escritura, mi amado hermano, y miremos lo que nos dice el Señor. Dice el Señor en el libro, un ratito, por favor. Un segundito. Este texto no lo tenía previsto, la verdad, pero siempre creo yo que el Señor
tiene algo especial que darnos a conocer por medio de su palabra. En los evangelios, ven conmigo por favor, capítulo número 18, ahí está. En los evangelios, ¿sí? Mateo capítulo 18, evangelio según San Mateo, capítulo número 18, dicho no por el apóstol, sino por el mismo Jesucristo. Bien, evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo número 15. Insisto, lo voy a tratar de filtrar por el lado del tema de esta noche, ¿sí? Hablando de que si alguien se mantiene en su necedad, hay que sacarle tarjeta roja, hay que expulsarle. Claro, no se lo puede expulsar de la iglesia, jamás, pero sí se lo puede expulsar, obviamente, ¿de qué? De su influencia para contigo. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Por tanto, verso 15, si tu hermano peca contra ti, y ahí vamos a asumir de que es a través de alguna necedad. ¿Sí? Bajo esa marquesina vamos a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice el Señor? Ve, reprende, es decir, llámale la atención, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Recordando acerca de la necedad. Verso número 16. Mas si no te oyere, ¿qué dice? Toma aún contigo a uno o dos, hablando de testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces ¿qué nos queda? Dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea la que también intervenga como mediadora para poder sacar al hermano de qué pecado, en este caso, de la necedad. Dilo a la iglesia. Y dice el Señor, versículo número 17, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicar. En pocas palabras, si alguien dentro de una congregación es obstinado en su forma, diríamos, de ser, hablando obviamente de situaciones, insisto, consideradas como necedades, mi amado, ¿qué es lo que recomienda la Escritura? Que se haga público que fulano de tal tiene, en ese sentido, ¿qué cosa? Algo que está causando un terrible malestar en medio de la congregación. ¿Cuál es la idea? Votarlo de la iglesia, jamás. Si la iglesia es justamente para albergar a los que andan mal, para que el Señor aquí los sane, los restaure y los cambie. Esa es la idea. ¿Esto es un hospital o no? Claro que sí. Mas, sin embargo, vamos a suponer que alguien vaya a un hospital borracho y el médico le diga, usted tiene que dejar el licor porque ha empezado, sí, a tener un problema muy serio en su hígado. Si usted continúa, va a tener cirrosis. El borracho no está bien. Listo. ¿Y cuándo vengo? Que véngase la próxima semana para ver si aquí le mandó el suero para que limpie toda la situación y las indicaciones. A la siguiente consulta vuelve a ir borracho. Oiga, pero usted no le va a recibir. ¿Cuándo lo va? La otra semana. Y cada consulta que va borracho. El médico, por más que quiera, no lo puede votar. Lo tiene la obligación de atender. Claro, la situación de este paciente es irreversible. Llegará un momento en que el médico le dice, oiga, sí, tal cual como se lo dije hace un año, hoy tiene cirrosis. ¿Cuál sería la situación aquí? Dejarlo que se vea. No, igual el hospital abre su puerta y lo recibe. Solo lo va a recibir. Y empezará la terapia. Y si él quiere seguir bebiendo, va a seguir siendo problema de él. Quiero que entienda esta parte.
La situación en un hospital no es tan diferente como en una iglesia. Si alguien quiere ser necio, mi amado, y quiere congregarse aquí, pues tendremos que darle la apertura y decir, venga, siéntese. Pero eso sí, la iglesia debe de saber que fulano de tal que se sienta ahí está. No estoy señalando a nadie, sino la sienta. Ahí está un individuo que es necio de corazón. Imagínate que entre aquí alguien, ¿no? Y venga cargando un escapulario. Y digo, mira, bueno, viene aquí, está 1 año, 2 años, 3 años, ya la doctrina está establecida. Y él sigue, hermano, usted sí sabe que esta situación ya en su vida debe de cambiar, debe de desechar. No sé si yo no sé. ¿Y por qué lo carga? Esto a mí me gusta. Como me lo regaló mi santa madre, y ya no la dice, que es lo único que me la recuerda. Digo, bueno, pero ella, me imagino que ya está en el gozo del Señor. Sí, ya, cristiana. ¿Cómo así? Pero y no es que la popular, sí que me lo dio antes de convertirse. Digo, pero usted ya ahora sí sabe que es así. Sí, yo lo sé, pero este es mi gusto y mi deseo. Y de pronto ese hombre va y le dice a otro, oiga, ¿y usted no quiere comprarse un positivo, hermano? Es como el otro día que me subió un carro y un positivo barato. ¿Dónde es el carro era? No, pero el carro no era de él, era el carro mercadillo. Digo, ¿y esto, varón? Es para los vampiros que se llegan. No, es mío, dice de la señora que me prestó el carro. Ah, ya. Yo nunca dije carne. Jamás. No hablé por alta, piensa por alta. Es para que compruebe los testimonios. ¿Es cierto, Paz? ¿Cierto? Ah. Mi amado, como los necios, obviamente, hay que soportarlos, pero hay que tenerlos identificados. Si un hermano sale de aquí y se va a otro lugar profesando una doctrina equívoca, hay que decirlo abiertamente a la iglesia. Obviamente que sí. Para que la iglesia sepa cómo cuidarse y cómo tratar la situación. Y que es así, pues, hermano. Imagínate que tú tengas a tus hijos matriculados, obviamente, en una institución donde hayan cosas que tú no puedas cambiar por más que tú lo intentes. Y hay instituciones que son, mi amado hermano, muy buenas, pero a veces un elemento en esa institución pone el tinte oscuro. Y tú dices, yo lo quisiera cambiar, pero no puedo, porque allí hay buena educación. Y te toca simplemente en ese sentido tolerarlo, pero al mismo tiempo darle la advertencia a quién. A tu hijo. Mira, amigo, yo sé que lo ideal sería sacarte, pero yo sé que ahí estás aprendiendo. ¿Amén? Pero eso sí, ten por cierto que con fulano, sutano y vegano no puedes tener amistad. Pero mamá, si ellos son chéveres, ellos tienen play, ellos comen todos los días en el recreo y hasta me dan de comer. No, ¿de aquí ahora te llevas tu sándwich de huevo? Pero no te juntes con ellos. Y usted va a tener que, obviamente, lidiar de esa forma. Dice en un eslogan muy viejo que usted lo sabe. Usted no puede evitar que las aves vuelen. Usted no puede evitar, mi hermano, que los necios estén entre nosotros. Pero sí puede evitar que le susurren a las orejas. Eso sí puede evitar. Mi amado, para concluir, en el capítulo número 3 de Tito estamos, versículo número 10. Recuerden lo que decía el Señor en Mateo 18. Versículo número 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, hablando de, obviamente, el procedimiento que Jesús mismo había dejado, ¿qué terminamos haciéndole? Sacándole. Deséchalo. ¿Por qué? Porque está en riesgo tu propia integridad espiritual. Básicamente es por eso. Tú te pones en riesgo. Deséchalo. Dice en esta misma porción bíblica, siempre me gusta también dar la postura de versiones diferentes a las que se suele estudiar. En la carta de Tito, en la traducción del lenguaje actual, versículo número
número 10, dice el Señor, a los que siempre están, aquí lo pone bajo esta temática, a los que siempre se están peleando en la iglesia, es decir, se ponen a crear conflictos en la iglesia, llámales la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, ¿qué dice el Señor? Ahora, no quiero hacer o ofender susceptibilidades, pero en el grupo de la iglesia había un hermanito que estaba tal, y yo lo ponía y le hablaba, hermano, no sea así, no se ponga a pelear con el hermano. Y dale, y en el grupo de la iglesia mandaba punta. Digo, hermano, voy a sacar. Y lo saqué. Y al poco tiempo le voy a hablar y le dije, hermano, ¿ya cómo está? La señal tenía que ver. Lo vuelvo a incluir. Pasó unas cuantas semanas y volvió a mandar punta. Ah, no, lo saqué por completo. Y no ha venido de que lo saqué. Y yo lo invito para que venga. Hermano, ven, no, si ven. No ha venido. Si viene, usted sabe de quién creo yo que estoy hablando, sí, recíbalo con amor. ¿Cuál es la idea, mi amado hermano? No de hundirnos, sino de tratar de rescatarnos los unos a los otros. Pero sí debemos de tener identificado quiénes son los que por una u otra manera están causando constante malestar entre nosotros. Claro, con esos hermanos los saludamos, los amamos, los abrazamos y siga su camino. Pero de eso a comenzar a tener algún tipo ya de roce más personal, no, hermano, porque son de mala influencia. Y Dios dice en ese sentido que debemos de apartarnos de ellos. Dice pues en este versículo 10 de la traducción del lenguaje actual, a los que siempre están peleando en la iglesia, llámale la atención una o dos veces. Si no te hacen caso, apártalos de ti. Apártalos. Verso número 10. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Verso número 11. ¿Qué te dice el Señor? Sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Y qué hace? Mira, él no lo sabe, pero va por ese camino. Y peca y está condenado por su propia forma de ser. Mira, ven conmigo y veamos este último versículo, que creo que viene bien dentro de este texto. Dice, dentro de las cartas del apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, verso número 11. Con esto terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso número 11. ¿Lo tiene? Por supuesto, sí. ¿Lo tiene? Dice el Señor, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, aquí le podemos añadir una gente lo del asunto de la necedad, ¿no? Que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho. ¿Qué más nos dice? Sí, o ladrón. Dice aquí, con el tal que dice el Señor, ni aún comáis. Sigo leyendo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, ¿quién los va a juzgar? Dios. Y mira, quitad pues a ese perverso. Claro, ya usted conoce por estudios pasados que aquí había en la iglesia de Corintios, había un problema de fornicación. Y con esa persona, si Pablo dijo, no tenga contemplación. El hombre está pecando de una manera tan, digamos, descarada.
Entréguelo. Usted dirá, entréguelo. ¿A dónde? Entréguelo a Satanás para que zarandee el cuerpo. ¿Sí? Esperando obviamente que el alma pueda alcanzar salvación. Mi amado, insisto, dentro de esta enseñanza, la recomendación para nosotros es que si hay alguien que remarcadamente, luego de que tú busques también de parte de él, en este caso, su restauración, y no lo puedes hacer, mi amado, sigue el procedimiento bíblico. Si tú no lo puedes ayudar, busca a un hermano en la fe para que juntos traten de poder mediar en el asunto. Si ambos no lo pueden hacer, ven delante de las, diríamos así, del liderazgo de la iglesia para ver cómo ayudamos al hermano. Pero si ni tú ni nosotros lo podemos hacer, entonces ¿qué hacemos? ¿Lo votamos? ¡No! Simplemente lo identificamos y decimos, amada iglesia, con fulano de tal, tengan mucho cuidado, oren mucho por él, porque necesita de parte de Dios de su derramamiento del Espíritu para que le ayude a discernir entre lo malo y lo que es bueno. Amén. Listo. Antes de concluir, sí, quiero pedir a la señora. ¿Algún comentario, hermano? Sí. Mire, de mañana estaba leyendo el Proverbio 26 y encontré con un versículo de hace tiempo que tuve una conversación con un hermano hablando de esto de necedad y cosas. Como es nuestro saludo siempre, Dios te bendiga, hermano. Una vez digo, Dios te bendiga, hermano. Y me saca 26, 14. Y usted dice, porque no saluda así de mañana, porque eso te suelta de maldición. Todo lo poder para que se Léalo. Yo le dije en el capítulo 21 a toda la iglesia. El capítulo 26 habla mucho acerca de las necedades. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Entonces, a mí no me dijo que yo le bendiga.